Hola a todos, bienvenidos. Como complemento a la unidad del Manual del Vendedor y técnicas de venta, vamos a profundizar en el conocimiento del proceso de venta y de las diferentes técnicas que nos ayudarán a conseguirlas. La gran oferta existente en los mercados obliga a las empresas que quieran mantenerse en ellos a que tanto su actuación en general como sus vendedores participen del concepto de marketing. Obviamente, si la venta moderna es parte integrante del proceso de marketing, el vendedor deberá ser formado y, consecuentemente, ejercer su labor con una mentalidad de marketing. Bajo esta concepción de marketing, el vendedor tiene dos funciones. La primera es la de vender y la segunda, y no menos importante, es la de comunicar, encargándose de transmitir información de la empresa al cliente y del cliente a la empresa. Cuando hablamos del proceso de venta, la primera pregunta que surge es: ¿visitar clientes es la única tarea del vendedor? Obviamente no. A pesar de que muchos vendedores identifican la venta con la entrevista con el cliente, la acción de venta es un proceso más complejo, formado por todas las tareas que van desde la identificación del cliente hasta el cierre de la venta y posterior relación postventa. La venta no se puede improvisar. Por ello, vamos a profundizar en el proceso de venta, que consta de tres etapas claramente diferenciadas. Antes de la venta, la preparación; durante la venta, la entrevista; y después de la venta, el seguimiento. Para la primera etapa, la preparación incluye las acciones de prospección de clientes y concertación y preparación de la visita, la entrevista. La segunda, el desarrollo de la entrevista, se divide en varias fases, permitiéndonos así un mejor análisis. Estas son: contacto y presentación, sondeo, argumentación y demostración, objeciones y cierre. Y la última, pero no por ello menos importante, el seguimiento. La prospección de clientes debe realizarse de forma continua, incluso cuando tengamos una cartera de clientes ya hecha. Para la confección de la lista de posibles clientes se puede recurrir a numerosas fuentes: bases de datos, listas internas y externas, otros clientes actuales, cross-selling o venta cruzada, proveedores, asociaciones profesionales, etc. Después de analizar el mercado y prospectar a posibles clientes, el siguiente paso consiste en la concertación y preparación de la entrevista. La forma más usual de concertar una entrevista es por teléfono, aunque también se puede realizar por carta o durante una visita personal previa. Una vez que el vendedor y el cliente ya se han puesto de acuerdo en el día, hora y lugar del encuentro, el trabajo siguiente del vendedor será preparar la entrevista. El éxito de la venta depende en gran medida de esta preparación. Pero, ¿se necesita el mismo tiempo de preparación para un cliente actual que para uno nuevo? Si la visita va a hacerse a un cliente actual, debe revisarse la ficha correspondiente, estudiando la información registrada en visitas anteriores. Como veis, mantener actualizado el fichero del cliente resulta esencial para el éxito. Pero la preparación resulta más difícil cuando el cliente es nuevo y no se ha establecido ninguna relación previa con este. Ahora me gustaría daros una serie de sugerencias con el fin de que el vendedor pueda preparar mejor la presentación. ¿Qué es lo que debe hacer? Primero tiene que establecer los objetivos de venta. Después debería hacer una lista de las principales razones o motivos para que el cliente compre ese producto o servicio, y una lista de todas las características, ventajas y datos informativos sobre el producto. Una vez hecho, transformar estos datos en incentivos de venta que encajen con los motivos de compra elegidos. Es importante también hacer un plan de argumentos y de las demostraciones que se quieran utilizar para dar un mayor relieve a esas argumentaciones. Y hacer una lista de las posibles objeciones, ya sea al producto en sí o a la argumentación de venta. Y por último, preparar el material de apoyo necesario: vídeo, transparencias, muestras, etc. Ahora es el momento de entrar en acción. Como ya os he comentado, la etapa del desarrollo de la entrevista se divide en varias fases, permitiéndonos así un mejor análisis. Estas son: contacto y presentación, sondeo, argumentación y demostración, objeciones y cierre. Los primeros minutos de la entrevista se corresponden con el contacto y presentación. Es muy conveniente que estos minutos se desarrollen de forma cordial y agradable, ya que de ellos depende en gran medida el desarrollo de la entrevista. ¿Pero existe alguna fórmula ideal de cómo establecer el contacto?
Aunque lógicamente la forma en que se realiza el contacto depende de la relación existente entre vendedor y comprador, a continuación voy a enumerar una serie de consejos para conseguir un ambiente de cordialidad con el cliente. En primer lugar, conviene saludar y presentarse de forma clara y educada y ser expresivo y cortés. Esta expresividad se traduce en nuestra sonrisa, en nuestra voz y en nuestra mirada. Recordad la comunicación no verbal. Os recomiendo que comencéis de alguna de las siguientes formas. Mediante una ligera charla social, con el intento por relajar la atmósfera de la situación. Por ejemplo, acabo de leer en el periódico que otra vez, o parece que al final va a llover, ¿vale? Formulando una pregunta, ¿utilizan ustedes soldadores informando de una novedad? Vengo a presentarle el último modelo de... enseñando una muestra o fotografía del producto, haciendo referencia a una visita o llamada telefónica anterior, como ya le comenté por teléfono, etc. Una vez transcurridos estos minutos, comenzamos con el sondeo. En la fase inicial de la entrevista conviene descubrir los deseos o necesidades del posible cliente, ya que no podemos olvidar que la venta debe basarse en la satisfacción de sus necesidades. El sondeo consiste en establecer las necesidades del cliente, es decir, averiguar sus motivos de compra. La forma más sencilla de realizar este sondeo es preguntando y escuchando y observando. Las preguntas son el arma más poderosa del vendedor porque provocan una reacción inconsciente en el cliente. Todo profesional de la venta debe saber cómo hacer preguntas, cuándo hacerlas y de qué tipo debe formularlas, para obtener la información que necesita y facilitar así los deseos del cliente. Además, si el vendedor no escucha, podría perder información fundamental y facilitar al cliente lo contrario de lo que busca, creando, por tanto, una reacción totalmente negativa. Por supuesto, también la observación de detalles como la forma de vestir, la conducta no verbal, el mobiliario de la oficina, etc., son fundamentales y proporcionan una serie de informaciones aproximadas sobre la personalidad del cliente. Ahora es el momento de pasar a la argumentación, es decir, exponer al cliente las ventajas que presenta el producto o servicio o la idea propuesta, en concordancia con las motivaciones expresadas por dicho cliente. Se argumenta para convencer, buscando razones demostrables de que nuestro producto satisface esta o aquella necesidad del cliente de manera o de la forma más ventajosa para él. Para poder argumentar bien, el vendedor deberá seguir estas tres reglas. Primero, conocer el producto como la palma de la mano, pues de este conocimiento van a depender los argumentos. Segundo, descubrir todas las cualidades del producto y las ventajas que ofrece. Para ello, el vendedor debe hacerse las siguientes preguntas. ¿De qué se compone? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Dónde radica su originalidad respecto a la competencia? Etcétera. Tercero, hacer un inventario de todos los defectos del producto, ya que el hecho de conocerlos podrá ayudar a contrarrestar las objeciones del cliente y a transformarlas en argumentos positivos, pues el vendedor intentará buscar las cualidades y ventajas para paliar los inconvenientes de estos defectos. Por ejemplo, si el vendedor vende una lavadora cuyo defecto aparente es su alto precio, puede argumentar: a primera vista, esta lavadora le puede parecer cara, pero gracias a nuestro modulador electrónico, su consumo eléctrico es un 20% inferior al de otras máquinas y en 4 meses habrá usted amortizado cómodamente esta diferencia de precio. Además, esta lavadora es de carga superior y le permite introducir más ropa en un solo lavado, por ejemplo. Un buen argumento debe, pues, contener los puntos fuertes y débiles de los productos, así como las ventajas o desventajas que pueden representar para según qué clientes. Sería también deseable disponer de algo parecido de los productos de la competencia. Cualquiera que sea el tipo de argumentación utilizado, la venta solo ocurrirá si el posible comprador está convencido de los beneficios de la compra. Por tanto, un aspecto clave en cualquier argumentación es relacionar las características del producto con las necesidades del consumidor. Una buena argumentación debe ser clara, precisa y convincente. Siempre que sea posible, apoyaremos nuestros argumentos en demostraciones, bien sea con una muestra del producto, con un folleto, con un gráfico, pero
¿Qué significan los peros? No sé, quizá, que realiza el cliente durante la entrevista. El planteamiento de estas u otras objeciones por parte del cliente no siempre significa que esté reaccionando negativamente ante la propuesta del vendedor, sino que puede estar buscando aclaraciones. El vendedor debe entender las objeciones planteadas por el cliente como una retroalimentación, no como un obstáculo. Aunque pueden aparecer en cualquier fase de la entrevista, es en este momento donde más se producen y más importante es tratarlas adecuadamente y superarlas. El cliente puede realizar numerosas formas de objeciones, refiriéndose al mercado, al producto, a la empresa, a la competencia. Y de igual manera, el vendedor dispone de numerosas técnicas para tratar y responder a dichas objeciones. Vamos a analizar con más detalle el tipo de objeciones y las diferentes tácticas que puede utilizar el vendedor para rebatirlas. Las objeciones pueden presentarse bajo diferentes formas, pero entre las más frecuentes están las objeciones para evitar una presentación de ventas, que se suelen dar cuando el cliente no precisa el producto o servicio o no le gusta el estilo del vendedor. Por ejemplo, ¿por qué tendría que cambiar de proveedor? También nos encontramos las objeciones de reflexión, que utiliza el cliente para fijar o aplazar la decisión y son las más comunes de todas. Me lo pensaré y ya le diré algo. Las objeciones excusa son síntomas de una evidente falta de interés. Las presenta el cliente para no efectuar o retrasar el pedido o contrato. Por ejemplo, tengo demasiadas existencias, es demasiado caro, yo no soy el jefe. Las objeciones de indicio de compra se realizan cuando se buscan confirmaciones, justificaciones, argumentos complementarios, etc. Por ejemplo, ¿cree que este producto les interesaría a mis clientes? Las objeciones auténticas, en este caso no son excusas, son razones que tiene el cliente para no comprar. Por ejemplo, estamos dejando de comercializar este producto. Las objeciones ocultas, que son aquellas que se hallan detrás de una razón para no comprar. Son objeciones difíciles porque se desconocen. En estos casos, el vendedor, con el mayor tacto, tiene que resolver la situación efectuando preguntas que le lleven a la objeción auténtica. El diseño y el color le gustan, ¿verdad? ¿El precio también le parece interesante? ¿La calidad es la misma que suele utilizar? Se puede decir que en general las objeciones que realiza el cliente se refieren al mercado, pues, esto no se venderá aquí, a la moda, es muy atrevido, al producto, es demasiado pesado, y a la competencia, la marca X es más conocido. Pero todo buen vendedor debe saber contestar adecuadamente las objeciones y para ello se recomienda que respete estos 6 puntos. Escuchar al cliente con la mayor atención, no interrumpir nunca, no discutir con el cliente, tratar las objeciones con todo respeto, contestar brevemente y al contestar la objeción, proseguir la venta. Para tratar y responder las objeciones, el vendedor puede utilizar muchas técnicas. A continuación, voy a hacer un breve repaso de las técnicas más usadas. La técnica boomerang consiste en rebatir la objeción con un argumento. Por ejemplo, si le ofrecemos al cliente un plan de jubilación y este nos plantea el efecto de la subida de precios sobre el valor del dinero ahorrado, podemos contestarle que gracias a la inflación cada año le costará menos pagar la prima, puesto que los sueldos se elevan cada año en función de esa inflación. La técnica sí, pero consiste en dar una parte de razón al cliente, pero después el vendedor refuerza su argumentación. Por ejemplo, dice el cliente, no me gusta el color de esta chapa, ¿no? Y el vendedor dice, comprendo que no le agrade el color, pero está diseñado para poder ser visto con facilidad en la oscuridad. También se puede formular una pregunta como respuesta a una objeción. Por ejemplo, dice el cliente, el precio de este automóvil es demasiado elevado. Y entonces dice el vendedor, ¿comparado con cuál es caro? ¿Vale? Otra, la anticipación, que permite responder a las objeciones más frecuentes antes de que se manifiesten. Por ejemplo, ya sé que usted va a decirme que, ¿vale?, la técnica del rodeo, que consiste en no reparar en ese momento en la objeción y continuar con la exposición. Por ejemplo, si tengo que realizar pedidos tan grandes no me interesa, dice el cliente. El vendedor puede contestar, la campaña publicitaria llevada a cabo en televisión hace que se venda muy bien.
Antes de pasar al cierre, me gustaría hacer referencia a algunos de los aspectos a tener en cuenta en estas fases cuando existe la necesidad de negociar las condiciones comerciales. Cuando se da esta situación entre el vendedor y el cliente, es muy común que ambas partes utilicen tácticas para debilitar o hacer variar a la posición contraria, pretendiendo con su utilización conseguir posiciones de ventaja de sus objetivos frente a los del interlocutor. Pero, ¿cuál es la razón del éxito de una táctica? ¿Cómo sabe el vendedor cuál elegir? El éxito de la táctica se debe a que siempre se mantiene en secreto. Se elige en función de la importancia de lo que está en juego, de las posiciones de poder, puntos fuertes y débiles del contrario, del poder y voluntad de uno mismo, del contexto global o de la situación del momento. Aunque para conseguir que la otra parte acepte ceder es casi inevitable que surja cierta tensión. Esto no quita para que las tácticas elegidas deban encontrarse, siempre que sea posible, dentro del contexto de estilo de negociación de gano yo, gana él. A continuación os explicaré algunas de las tácticas más utilizadas. La primera, la carta secreta. Consiste en mantener una posición clara a lo largo de la entrevista, pero conservando argumentos de reserva para, en caso necesario, sorprender al cliente en la fase final de negociación. La falsa pista se trata de aceptar algunos aspectos de la negociación que el interesado había jurado falsamente que nunca aceptaría. La finalidad de esta simulación es que no se discuta la verdadera cuestión. Por ejemplo, un vendedor puede insistir a su cliente en el hecho de haber aceptado, muy a pesar suyo, que el comprador le pague a 90 días en vez de a 60, con el único fin de que este último no hable más tiempo de los descuentos, que es el tema que de verdad preocupa al vendedor. Otra sería cambio de tema. Es una técnica similar a la anterior que consiste en desviar el tema conflictivo hacia temas menos trascendentes en ese momento. Otra, los pequeños pasos. Esta táctica trata de no presentar de golpe la totalidad de lo que se desea obtener, sino todo lo contrario. El vendedor presenta la primera demanda buscando el acuerdo y cuando lo ha conseguido presenta la segunda y así sucesivamente. Estos acuerdos parciales facilitarán la negociación siguiente, ya que permiten superar algunas dificultades que aparecerían o que parecerían insalvables. Lo que se habría rechazado en bloque puede parecer aceptable si se negocia progresivamente. La siguiente, nada a cambio de nada, consiste en no dar nada por nada, o lo que es lo mismo. ¿Y qué me ofrece usted a cambio de esta concesión? Lo que se pretende de alguna manera es conseguir que a cambio de aceptar una demanda concreta, la otra parte también haga lo mismo con la nuestra. La autoridad restringida, esta táctica es muy adecuada para poder bajar el listón máximo del cliente al manifestarle que no se tiene autorización para aceptar dichas propuestas, aunque se puede tener en realidad, con el objetivo de que rebaje sus exigencias. Por ejemplo, en una negociación entre un cliente y un importante jefe de ventas, el primero demanda aumentar en 5 puntos el descuento. El jefe de ventas responde que solo está autorizado para llegar hasta 3 puntos, cuando realmente él tiene poder suficiente para conceder los 5. Otra técnica, el regateo. Es una táctica muy desacreditada y suele girar en torno al precio. Llevado a sus últimas consecuencias, puede llevar a la ruptura de la negociación. La presión se suele utilizar como táctica final cuando ya no queda ningún otro recurso que resuelva el problema. Si se adopta, hay que estar seguro de poder llegar hasta el final, ya que no hay posibilidad de volverse atrás sin merma de prestigio. Cuanto menos se emplee, más eficaz será la presión que se ejerza. Aunque en ocasiones es convincente que la presión sea tajante, no tiene por qué ser brutal, sino que puede ir revestida de precauciones oratorias. Por ejemplo, sintiéndolo mucho, me veo en la obligación de comunicarle que el director financiero me ha dado 2 días para arreglar este problema de impagos. Confío en que no me vea obligado a remitir esta orden por la vía judicial. No obstante, una vez vistas las tácticas de negociación, no hay que olvidar que todas las acciones del vendedor deben conducir al cierre de la venta y a la obtención del pedido o firma del contrato. Ha llegado el momento de concluir o rematar la venta, pero ¿cómo puede saber el vendedor cuándo es el momento adecuado para solicitar el cierre?
Para saber cuándo el cliente puede estar preparado para cerrar la venta, el vendedor deberá estar atento a las señales de compra emitidas por el cliente, que indican interés por poseer el producto o servicio. Estas pueden ser verbales o gestuales. Por ejemplo, preguntar por el contrato o acerca de los plazos de entrega, asentir aprobatoriamente mientras el vendedor habla, tomar notas o hacer cálculos, etc. Hay que tener en cuenta que aunque las señales no son garantía de éxito, indican una actitud positiva por parte del posible comprador. Pero independientemente de que el cliente emita señales de compra o no, existe la posibilidad de aplicar una serie de técnicas ampliamente experimentadas para conseguir el cierre. No existe una técnica de cierre que se pueda utilizar en todas las circunstancias y con todos los clientes. El vendedor tiene que elegir una en función del producto, del cliente y de las circunstancias de venta. Pero recordad que el éxito en la aplicación de estas técnicas se logra con la práctica y la experiencia profesional, ya que el conocimiento teórico no basta. Entre las técnicas más comunes para ayudar al vendedor al cierre están la técnica de la proposición directa, que consiste en hacer al cliente una proposición concreta, por ejemplo, cantidad, día de envío, precio de venta. Por ejemplo, le anoto 20 cajas o haré que se lo envíen mañana. Otra sería la técnica de la alternativa, en la que se hace que el cliente escoja entre dos propuestas favorables que conducen ambas a la compra. ¿Prefiere la entrega en una vez o en dos? La técnica de la conclusión condicional, en la que se pide previamente la conformidad del cliente antes de contestar. Por ejemplo, si le digo que sí, que puedo conseguir un 5% más de descuento, ¿lo compra? La técnica de la puesta en guardia consiste en mostrar al cliente las ventajas obtenidas por terceras personas usuarias o las ventajas perdidas por la falta de decisión. ¿Recuerda lo que le pasó el mes pasado con la huelga de transporte? Si hubiera hecho un pedido más grande, no. La técnica del acontecimiento inminente, también llamada cierre por la urgencia, trata de crear un clima psicológico de urgencia respecto a la acción de compra. Es una técnica muy empleada, por ejemplo, los precios suben a final de mes, le conviene comprar ahora. Otra sería la técnica de anticipar la posesión, que consiste en darle poco a poco al cliente la impresión de ser ya propietario y se le va habituando a la posesión del producto o del servicio. Por ejemplo, estos productos son exactamente lo que necesitaba su empresa. Otra sería la técnica de la balanza, que consiste en hacer balance de los pros y contras de la oferta. Se empieza desarrollando las ventajas y se deja para el final los inconvenientes. El resultado de la reflexión debe ser este. Como ve, la balanza se inclina a nuestro favor. Luego está la técnica de la alta presión, que se utiliza ante clientes demasiado indecisos o huidizos o cuando la competencia es muy virulenta. Esta técnica se utiliza cuando el vendedor siente que ha llegado el momento de responder a la cuestión, ahora o nunca. Por ejemplo, ¿es que no desea tener tratos conmigo? ¿Quiere firmar? Una vez se ha cerrado la venta, lo más inmediato debe ser la finalización de la entrevista. Pero, ¿cómo debe ser la despedida? ¿Quién debe tomar la iniciativa? La despedida, al igual que el contacto, debe ser cortés y afable, asegurándonos la continuidad de unas buenas relaciones con el cliente. Pero la venta no termina con la realización del pedido del contrato. La venta no puede considerarse concluida hasta que el cliente obtiene una satisfacción, al menos igual a la que se le había prometido en el transcurso de las gestiones de la venta. Cuando hemos conseguido que el cliente apruebe el pedido o firme el contrato, empieza la labor más importante del vendedor. Mediante la realización de un correcto seguimiento postventa, conseguiremos la satisfacción de nuestros clientes y la posibilidad de contactar con otros que hayan sido informados por los primeros de nuestro saber hacer. Hay que tener en cuenta que la realización de un buen seguimiento supone cumplir las promesas, mantener unas relaciones interpersonales fluidas, atender las reclamaciones, prestar un buen servicio postventa, reparaciones, garantías, recambios, asesoramiento y formación, y autoevaluar los resultados obtenidos. Para terminar, únicamente me gustaría recordaros que las empresas que quieren vender sus productos deberán volcar sus estrategias hacia los clientes, buscarles, captarles, venderles, asesorarles y fidelizarles.
tareas todas que el vendedor profesional deberá realizar a la perfección. Así que os animo a poner en práctica todas las técnicas que habéis aprendido. Hasta pronto.